4. Ritual mitraico del Gran Papiro Mágico de París, traducido del griego por Lux y con introducción y comentario de Ea, Lux, Leo y Pedro Negri. Introducción. El texto del que damos aquí la traducción del griego original y que ha sido confrontado con la versión alemana de A. Dietrich 1907 y la inglesa de G. H. Mead 1907 se halla en el Gran Papiro Mágico de París. En el mismo tenemos el único ritual de los antiguos misterios que ha llegado hasta nuestros días en forma completa, en una redacción que con toda probabilidad se remonta al principio del IV siglo después de Cristo. La tradición a la que se vincula es esencialmente la mitraica, es decir, una adaptación de la antigua tradición y ario-iránica, la que, como se sabe, con la declinación de Roma antigua, disputó por un cierto tiempo con el cristianismo la herencia espiritual de Occidente. En el texto, junto con los elementos de teurgia mitraica, están mezclados elementos propios de tradiciones mágicas gnóstico-egipcias, en particular en los diferentes nombres de potencia que allí figuran. Ello no impide que, más allá de cualquier consideración estrictamente filológica e histórica, el todo represente una unidad en la que estos diferentes elementos se completan para la realización práctica del mismo ritual. Este rito mitraico posee un significado totalmente especial. No se trata de una ceremonia en la cual tomen parte más personas, de allí la inexactitud del término liturgia usado por Dietrich, sino de una operación individual dirigida a la transformación de la naturaleza humana más profunda y reservada, por lo que parece, a quien ya había pasado por los grados inferiores de la iniciación. El carácter del rito no es puramente interior ni mágico, en el sentido de la común magia ceremonial. No es puramente interior porque, a diferencia de la vía del yoga hindú y también de aquella a la que remite la simbología hermético-alquímica, no se trata de estados y de significados metafísicos a ser captados directamente en su impronunciable esencia sin forma, sino que estos significados están embestados en función de acciones invocatorias y rituales y proyectados en imágenes y visualizaciones mágicas. Sin embargo, el ámbito de la magia ceremonial en sentido estricto es aquí trascendido porque no se queda en una relación de exterioridad con las apariencias y no se usa de ella para algún fin particular, sino que todo converge en el fin de una realización de sí trascendente, una cosa intermedia, pues, carácter común por lo demás respecto de todo lo que es teurgia. Resaltemos también que las experiencias descriptas o indicadas en el ritual no parecen acontecer ni afuera del cuerpo ni en las comunes condiciones corpóreas, sino en un estado especial de ebriedad fluídica muy conocido para quien opera en magia, en el cual la toma de contacto con la luz astral y la consiguiente desvinculación de las condicionalidades sensoriales no impide mantenerse en relación con el cuerpo y de proceder a particulares acciones rituales. Por esto, en el texto, las referencias a las diferentes apariciones están dadas junto a logoi, lo que no significa que se deban pronunciar tan solo mentalmente, y a actos físicos propios y verdaderos tales como el cerrar los ojos, el respirar, el apretarse el vientre, etc. A tal respecto, no es sin interés resaltar que el ritual mitraico nos confirma que la ciencia de la respiración y de las particulares posiciones del cuerpo, asana, no es exclusiva del yoga hindú,
sino que era conocida también en los antiguos misterios de Occidente, en especial en Egipto, de donde nos ha llegado escrito en jeroglíficos, un libro de las respiraciones. Vale lo mismo para la ciencia y el uso de los nombres de potencia correspondientes a los mantras y a los vija de la tradición esotérica hindú. Podemos reconstruir como sigue la vía que el iniciado mitraico recorre siguiendo la guía del ritual. En primer término, es necesario despegarse de la ley de las aguas, el deseo de la acre e incesante necesidad que pesa sobre el hombre vinculado a la naturaleza inferior y mortal. En el primer logos, el iniciado mitraico, de la misma manera que el órfico, declara el título propio de nobleza, el ser su hijo aún mortal, pero ya convertido en mejor por la fuerza fuerte de las fuerzas y por la incorruptible diestra. Él evoca la propia realidad trascendente, el propio cuerpo perfecto. La invocación se eleva desde los elementos corruptibles que constituyen la naturaleza animal hasta la esencia de los mismos, hasta los elementos primordiales celestes incorruptibles. El operador resiste y subsiste, mantiene firme, fija por debajo de sí en pureza la potencia de la propia alma y se dirige para actuar a fin de que la fuerza se desvincule y el ojo se abra a la visión trascendente. Una vez realizado el momento de pureza, se toma contacto a través del soplo con el elemento aire a los fines de la primera transformación. Se trata de la experiencia del aire, es decir, de un estado de levedad descarnada, de sensibilidad espiritual difusa, libre de los cepos de los sentidos físicos. A la experiencia del aire le sigue la experiencia del viento, que es el principio desde el cual el éter suprasensible es movido y que da lugar a un volver a elevarse hacia las cosas, hacia una primera jerarquía de entes o dioses. Aquí el iniciado se mantiene firme respecto de las fuerzas que intentarían doblegarlo, disuelve la tensión determinada por su aparecerse a través de la invocación al silencio, es decir, poniéndose en el estado de la calma del ser en sí más profundo, y cuando se esclarece la visión entonces procede. El trueno, del cual en la segunda instrucción puede reputarse que se trata de una indicación del pasaje a través de uno de los denominados puntos sin diferencia, la Yavindú, de acuerdo a la expresión sánscrita correspondiente, con una consiguiente y súbita transformación de estado. En efecto, del segundo logos resulta que el iniciado asume el modo de ser propio de los mismos dioses de este orden, y he aquí que se le abre la visión cíclica de la cual son captadas creativamente las esencias estelares que llenan el espacio etéreo. La experiencia se cierra con una visión de una inmensa rueda y de puertas de fuego cerradas que significan la necesidad universal, visión insostenible, causa de un desvanecimiento que el iniciado intenta vencer con el magnífico impulso contenido en el tercer logos del ritual con el cual es invocado, suscitado, atraído y fijado a través de sus nombres, el estado correspondiente al del Señor de la necesidad, al príncipe del fuego o dominador de la rueda. A ello le sigue una ulterior transformación o mutación de estado. El silencio da nueva fuerza al alma. El mundo celeste aparece liberado, clarificado, no más restringido por el destino, sino en el bosquejo del principio superior, transparente como un mundo de dioses que suscita exaltación y arrobamiento. La invocación prosigue. En un primer momento se define la experiencia de un nuevo y central modo de ser propio de este mundo. Le sigue pues la aparición o proyección del dios solar.
El rito ulterior pone al iniciado en contacto con la potencia cósmica elemental, con la naturaleza primordial del mismo mundo de los dioses. El dios solar conduce al polo, al punto centro o punto base. Ello es fijado, mientras que simultáneamente con el mugir es despertada la fuerza primordial amónica y taurina, potencia de las potencias. Ello determina un segundo abrirse de puertas y el consiguiente aflorar desde las profundidades de la jerarquía septenaria experimentada primero en su aspecto femenino, manifiesto y dinámico, luego en el ulterior aspecto masculino, inmanifiesto e inmutable. Y aquí tampoco se detiene la acción del rito. Esta misma jerarquía es trascendida nuevamente y por medio de otra profundización y fijación, que puede hacerse corresponder con el pasaje hacia el Ogdoades del que hablan los gnósticos, es llevada al acto la misma naturaleza de Mitra, es decir, de aquel desde el cual la fuerza taurina, cósmica, portadora y motora de todas las cosas, es asumida y dominada, experimentado primero en una proyección imagen mágica. Este supremo principio en un segundo tiempo es directamente realizado. La naturaleza mitraica evocada y conquistada es fija por el iniciado con un nuevo mugir. Él le manda a permanecer a fin de alcanzar la perfección del estado de quien es libre de necesidad, de nacimiento y de muerte.